de información en que se ha constituido Venezuela desde hace ya bastante tiempo, pero sobre todo después de las elecciones del pasado domingo, tomo solamente un aspecto que a mí me llamó la atención ayer y que fue que en estas discusiones y personalizaciones de los temas políticos y de las relaciones internacionales se haga una cuestión casi personal y que se haya dispuesto precisamente por las posturas de los presidentes de los países, digamos, alcanzados con la decisión, el retiro de todo el personal diplomático de las misiones en Venezuela, de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, ¿no? Ha expulsado a media América Latina. Son los países que condenaron más fuertemente el resultado de las elecciones presidenciales del domingo, en las que el chavismo se autoproclamó ganador sin presentar las pruebas de los resultados electorales, leí esta mañana. El tema es la complejidad que se ha planteado ahora para el retiro de los expulsados, que va acompañado también de la vuelta a Venezuela de los representantes que tienen, no en la totalidad, pero sí de los diplomáticos principales que Venezuela tiene en cada uno de estos países: Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, la República Dominicana y Uruguay. Y veía ayer, claro, el hecho de otra complicación que se presenta, por ejemplo, en la delegación argentina, que es, o en la legación argentina, que es la presencia de personas que están asiladas. Y entonces lo que uno se plantea es cómo se resuelve el problema de la salida de un país de funcionarios diplomáticos que representan a la Argentina y además de los asilados que tiene la Argentina ahí. Yo sé que hay normas para todo esto y le he pedido al doctor José Luis Flores una vez más que nos atienda para que quiera explicarnos cuestiones vinculadas con el derecho internacional público, de la que él es docente, materia en la que él es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo. Doctor José Luis Flores, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Mario, qué gusto. ¿Cómo está usted? Bueno, bien, y molestándolo a raíz de este tema, ¿cómo se hace cuando están, por ejemplo, hay asilados en un lugar del cual expulsan a los diplomáticos? Bueno, es un aspecto sumamente interesante, a pesar de que pareciera lejano a lo que es el corazón de este conflicto que usted lo presentó muy bien y que me hizo de vuelta reparar en algo que me vino a la mente como análisis ayer cuando miraba las noticias. El derecho de asilo, que así se llama dentro del aspecto jurídico internacional, es la posibilidad que tiene un país a través de su legación externa, esto es a través de lo que, vamos a ponerlo en palabras sencillas para que sea comunicacional lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Sí. Que a través de su embajada, de su personal, principalmente de la figura del embajador, tiene la posibilidad de acoger y proteger una persona que por razones, por ejemplo, políticas, por eso se llama asilo político, o de orden de cualquier tipo, ahora se ha multiplicado un poco más el objetivo, ¿no es cierto? Pero antes era por persecuciones políticas, pueda acogerla en sus sedes y brindarle protección diplomática. En realidad, la palabra diplomática la uso solamente para explicar, porque tiene otro contexto. En la sede de dicha embajada, garantizando la vida y la seguridad de esas personas. Es lo que estamos viendo en Venezuela. Nuestra embajada en Caracas, más allá del conflicto que se ha dado a nivel líderes, que es importante, después me gustaría hacer una observación en eso, vemos que nuestra embajada tiene personas que ya presumen que, dadas las condiciones en que se están dando los eventos, van a ser objeto de reclamos, de persecución, etcétera, y el embajador o nuestra embajada les ha brindado la condición de asilados políticos, asilados en nuestra sede en Caracas. Ahora bien, se agrega allí otro elemento que es
el pedido de retiro del personal de la embajada de nuestro país y de otros países que, como usted bien dijo, han hecho una crítica razonable sobre el proceso electoral, y no alcanza a compensar solo de que nuestro personal salga de Venezuela, que lo hace a través del amparo de las convenciones del derecho diplomático, para no ser molestados en ese trámite, sino que también aquí entra en juego este otro contexto, que es una convención que se llama del derecho de asilo, que le necesita o que le debe garantizar al país lo que se llama salvoconducto. Seguro que alguno lo ha escuchado en una película y demás, para familiarizarnos. El salvoconducto es un instrumento en el que el Estado, que pide que esta gente se retire, nuestra gente, le tiene que garantizar llegar al medio y poder salir del país sin ser molestados ni correr ningún riesgo. En esa operación es que nuestro retiro del personal de la embajada en Venezuela termina siendo complejo, porque el embajador debe salir con su personal y además con quienes se encuentran amparados. Con sus protegidos, con los asilados. Fíjese, Mario, mire lo que es la historia. Casualmente, en el derecho de asilo entra a la vida jurídica internacional de la mano de estos acontecimientos aquí en el derecho internacional latinoamericano, porque casualmente desde el siglo XIX siempre ha habido conflictos políticos expulsados, hegemonías políticas, etcétera, y se fue desarrollando como una costumbre internacional que después se instaló como una norma, ¿no es cierto? Esto tenía que ver con una antigua costumbre de la Iglesia Católica que amparaba a los perseguidos dentro del ámbito de los templos. Desde esa costumbre medieval aparece lo que se llama hoy el derecho de asilo. Y en este caso cobra vitalidad, o sea, nos asalta cada tanto una situación de esta, Latinoamérica conoce muchas, en la que se vuelve una herramienta para proteger la vida de determinadas personas que normalmente están vinculados a quienes tienen la posibilidad de cambiar o incidentar en una realidad violenta o en una realidad hegemónica dentro de la política del país que los expulsa, ¿no? Uh-huh. Bueno, por eso los molesto, porque el asilo es una cuestión práctica, digamos, ¿no? Y es permanente. Nosotros tenemos historias de asilados nuestros y de gente que se ha asilado aquí, y esto es una cuestión, bueno, casi permanente, ¿no? Jurídicamente es esto es muy, por ejemplo, el caso que recuerdo ahora que podría ser de ejemplo, es el asilo que recibió, bueno, se me va a ir el nombre de esta personalidad del problema de los Wikileaks, Assange, que se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres, una embajada que para el colmo pequeña, sin patio, etcétera, tuvo 2 años asilado ahí adentro, que es donde no se lo puede tocar. Allí, bueno, podemos discutir si sí o si no, pero digamos, funciona de esta manera el derecho de asilo. Y en estos momentos, en los que, como usted bien separó al principio, se ha producido una especie de, me permite el neologismo, lo vamos a decir en complicado, de berretización del modo de conducirse dentro de los gobiernos, sí, básicamente de las personas de los gobiernos, donde vemos una parrafada de términos que son totalmente ajenos a lo que es la verdadera actividad diplomática, claro, o lo que debe responder a las buenas relaciones. Buenas, digo, hasta para ser malas las relaciones, tienen que ir por carriles que son mucho más estables, menos climáticos, menos hormonales, por decirlo de alguna forma, y mucho más cuidados en el lenguaje, sobre todo para quienes representan un país, ¿sí? Ayer hemos visto casi de manera grotesca un insulto entre presidentes, que termina siendo absolutamente no funcional a la puesta en marcha de estos mecanismos jurídicos que son los que rigen la actividad internacional. A la par de eso, cada país tiene, por compromiso que ha asumido, por ejemplo, de reconocer el derecho de asilo o de reconocer la no injerencia en asuntos internos de los estados como compromiso de la Carta de Naciones Unidas, de la Carta de OEA, etcétera, asume responsabilidad internacional de la que debe ser reclamado en su caso, ¿no es cierto?
fijémonos que esa es la complejidad que tiene el asunto, porque estamos en una situación que siempre es discutible de hasta qué punto la comunidad internacional tiene injerencia en este tipo de en las cuestiones internas. Claro. Sí. Sin embargo, en Carta de Naciones Unidas, en la Carta de OEA, existe el compromiso democrático de todos sus miembros. Venezuela ha renegado de su participación en OEA hasta el punto de plantear su retiro del contexto. Es un caso muy similar, pero por autoexclusión, al de Cuba después de la Revolución del 59. Sí. Por la diferencia ideológica, podríamos decir, con las principales actores de ese organismo. Sin embargo, OEA, por ejemplo, ahora tiene la necesidad, y yo creo que ha habido una convocatoria, de tomar un punto en función de esto que le digo. Está la cláusula democrática, que es compromiso de todos. Lo que está en juego aquí es la democracia. Hay que tener en cuenta, Mario, que esto no es una contienda ideológica. Pasamos ahora a una contienda de legalidad, claramente, y de la necesidad de que esa legalidad pueda absorber institucionalmente la corrección de la determinación de un gobierno, porque la otra respuesta de la comunidad internacional frente a esta circunstancia es el desconocimiento del gobierno, no del Estado. El Estado de Venezuela existe como par dentro del sistema internacional, pero el gobierno es parecido a lo que pasa con los gobiernos de facto, cuando se produce un trastoque constitucional como los también conocemos sobradamente los que tenemos algunos años. En ese contexto son las primeras herramientas de las que echa mano la comunidad internacional en su conjunto para incidentar de manera correcta y jurídica dentro de un clima interno del Estado, pero que lógicamente afecta a la comunidad internacional. Fíjese que en el caso de Venezuela, por eso digo, se activan tantas herramientas jurídicas. La crisis humanitaria que ha representado la instalación de un gobierno que ha utilizado una suerte de ficción democrática, o sea, el voto ya no es la expresión del pueblo, sino claramente es un revalidante, en el que se ha producido un éxodo de 8 millones de personas, más o menos, escuchaba ayer que era la cifra que se estimaba de venezolanos en el exterior, y que en definitiva ha generado una migración que los otros estados que están también bastante comprometidos en sus estructuras sociales, económicas y demás, tienen que absorber humanitariamente, y que por eso no es la indiferencia que gana un partido A o un partido B dentro del país, sino claramente en lo que eso significa para quienes son sus vecinos o miembros de la comunidad internacional. Doctor, dos cosas quería preguntarle o mencionarle. A propósito de lo que nos decía usted recién de la OEA y del compromiso democrático, el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, ayer emitió una declaración en la que hace referencia al protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur. Tal cual. Y dice y le pide al gobierno de Venezuela que publique los datos desagregados por mesa de votación por parte del Consejo Nacional Electoral, como paso indispensable para garantizar la transparencia, la credibilidad y legitimidad del resultado electoral. Y dice que tiene amplia cumplimiento en el Parlasur, se exige el cumplimiento de la normativa de la Ley Orgánica de Procesos Electorales como compromisos, digamos, internacionales. Está bien, Venezuela no está en el Mercosur, pero hay esta manifestación de este conjunto de países. Tal cual. Es casualmente la instalación de este tipo de cláusulas de protección. De hecho, la democracia, digamos, como sistema político, está instalado en nuestro continente americano de polo a polo de forma categórica, ¿no es cierto? Entonces, es muy apreciable esta digamos, constitución de estas cláusulas de defensa de la democracia, que es la consensuada a nivel continental sin duda, lo es bastante mayoritariamente en el planeta, ¿no? Pero en fin, para nuestro caso. Y es claro que este tipo de organismos como Mercosur, que todavía no ha podido egresar de su encarajinada
desarrollo digamos, de vinculación económica, pasar a otro tipo de aspectos más profundos, utilicen de alguna manera su poder, su significación dentro del contexto político internacional para impulsar algún tipo de soluciones de este tipo. Y hasta ahí es prudente la reacción. Solicitar, pedir la evidencia del triunfo para analizar si eso le permite avanzar sobre el reconocimiento del nuevo gobierno o, en su caso, tener la actitud del desconocimiento de ese gobierno a la espera de una solución. Eso, aún como actitud, no termina, o mejor dicho, no constituye una violación a los asuntos internos de los estados, sino simplemente decir, mira, desde mi parte, yo para saber si vos sos el gobierno con el que tengo que hablar, quiero ver cómo llegaste a ser elegido. Ajá. Y el otro tema, disculpe, porque ya se nos termina el tiempo, estoy abusando del suyo, además. El otro tema es que una cuestión que vi ayer, leí ayer, es que el hecho de esta decisión de Venezuela de decir llévense a todos sus diplomáticos y vengan mis representantes de vuelta a la casa, a Venezuela, leí que no implica ruptura de relaciones. No. Y leí asimismo que la ruptura de relaciones es realmente excepcional. Y esto tiene que ver con algo que usted mencionaba hace rato, que es el hecho de que se busca que haya más cierta estabilidad, aún en las diferencias y en los enojos, claro, que no se llegue a romper totalmente el vínculo entre los países. Entonces dice que Argentina creo que ha roto relaciones con un país solamente una vez, y que ahora no habría ruptura de relaciones. Y uno dice, bueno, si Milei no hace lo de eso suya, bueno, no sé. Pero no, a la pregunta que iba es que efectivamente las relaciones continúan, frías como sea, pero continúan. Tal cual. Fíjese usted que la ruptura de relaciones diplomáticas termina de ser un gesto, casi le diría yo, de alto nivel de... No es la palabra agresión ni violencia, sino de alto nivel de enojo dentro del contexto internacional. Es un gesto previo a un conflicto armado, si se quiere. Entonces, esa es la manera tal vez más, la manera jurídica, diplomática, más severa que tiene un país para demostrar disconfort con determinada cuestión. En este caso, usted vio ayer que se hablaba de el retiro del personal de las embajadas. Sí. Eso es una licencia poética que se toma dentro de la diplomacia actual, para hablar de algo que a los efectos jurídicos termina siendo, o mejor dicho, dentro de los jurídicos materiales, termina siendo eso, la ruptura de las relaciones diplomáticas. Pero ¿cuál es el problema para llegar a esa situación, de llegarse a esa situación? Es que uno pierde la posibilidad de incidentar y de reclamar y de mantener un diálogo aún desde la profunda diferencia para reclamar los compromisos que existen entre los países. En esos casos, lo hemos pasado con Inglaterra en épocas del conflicto, ¿no es cierto? En esos casos lo que se suele hacer es encargar a otro país que no haya roto, o mejor dicho, que no haya sido expulsado en este caso, para que sea el que opere como mediador diplomático entre las dos partes mientras subsista esta situación. Esta situación se puede extender en el tiempo, lo que no sé, me parece que políticamente es inconveniente lo que ha hecho Maduro y, lógicamente, el retiro del personal de la embajada, o mejor dicho, el pedido de retiro del personal de la embajada de Caracas, nuestra, va a implicar lo que en el derecho internacional también se llama reciprocidad, que es pedirle que retire también todo su personal de la embajada en Buenos Aires. Claro. Eso es el otro gesto dentro del sistema internacional que se utiliza, que es el principio de reciprocidad, ¿no? Sí, en todo. Y ahí quienes pierden. Claro. Los venezolanos que quedan a los ojos de quienes los van a ver con la misma lupa de los que han provocado el problema, sin posibilidad de incluso de que acudir, por ejemplo, a pedir el asilo dentro de una embajada extranjera que les garantice de alguna manera, te vuelvo a decir, la vida, la cierta tranquilidad hasta que puedan salir del país. Termina siendo un problema muy grave para el pueblo, que ya tiene este otro problema, que es el de no haber sido a lo mejor atendido, o al menos no permitir que la comunidad internacional tenga confianza
digamos, al principio, de que se ha expresado de una determinada manera. Este tipo de desconfianzas así no son muy habituales tampoco, o sea, pero todos hemos visto cómo se ha dado el proceso con todos estos altibajos que ya a uno lo hacen sospechar, o sea, eliminación de candidatos, cortes de luz, que yo creo que en 3 elecciones que ha pasado Maduro, en todas se cortó la luz, en todas se cayó el sistema, un montón de situaciones que, bueno, que la comunidad internacional pide hoy le justifiquen o de alguna manera le muestren o le den la posibilidad de ver si Maduro es o no el presidente de Venezuela electo. Muchas gracias, doctor. No, un gusto, Mario. Espero haber sido útil. Sí, muchas gracias. Buen día. Muy bien, hasta luego. El doctor José Luis Flores, que es docente de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y a la música. En la radio